A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos enfrentado a preguntas profundas sobre la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué pasa después de que morimos? Una respuesta recurrente a estos dilemas existenciales ha sido el concepto de Dios. Pero ¿qué pasa si esta poderosa idea, tan arraigada en las sociedades humanas, no es una revelación divina sino un producto de nuestra propia creación? Este ensayo explorará la teoría de que Dios es una invención humana, un concepto nacido de nuestros miedos y aspiraciones. Ahondaremos en los orígenes de las creencias religiosas y cómo la imagen de Dios se ha transformado a lo largo de milenios. Al comprender los fundamentos históricos y psicológicos de la creencia, podemos empezar a cuestionar la validez de un mundo divinamente ordenado. La diversidad misma de dioses y religiones, a través de las culturas y los períodos de tiempo, insinúa un origen humano. Si realmente hubiera un solo Dios, no habría un sistema de creencias consistente y universalmente aceptado. En su lugar, vemos un tapiz de deidades, cada una reflejando los valores culturales y las ansiedades específicas de las sociedades que las crearon. Esto sugiere que Dios no es una realidad objetiva, sino una interpretación subjetiva del mundo, moldeada por la imaginación humana y el deseo de significado. Para entender cómo la idea de Dios echó raíces y floreció, debemos viajar a tiempos antiguos. Los primeros humanos, enfrentados a las fuerzas abrumadoras de la naturaleza y los misterios de la vida y la muerte, buscaron explicaciones para lo inexplicable. Atribuyeron fenómenos naturales como tormentas, terremotos y enfermedades a seres sobrenaturales, con poderes más allá de su control. Estas primeras deidades eran a menudo antropomórficas, poseyendo cualidades y emociones similares a las humanas. Esto las hacía cercanas, aunque temibles, y proporcionaba un marco para comprender el mundo que les rodeaba. A medida que las sociedades se desarrollaron y se volvieron más complejas, también lo hicieron sus dioses. Los dioses de las civilizaciones antiguas, como los egipcios, griegos y romanos, asumieron roles más sofisticados como protectores, legisladores y árbitros de la moral. Los textos religiosos, a menudo presentados como divinamente inspirados, codificaron estas creencias y proporcionaron una brújula moral para el comportamiento humano. Sin embargo, estos textos también revelan la mano humana en la configuración de la narrativa divina. Las contradicciones, inconsistencias e inexactitudes históricas dentro de estas escrituras apuntan a la autoría humana en lugar de la revelación divina. Uno de los mecanismos más poderosos que perpetúa la creencia en Dios es el adoctrinamiento infantil. Desde una edad temprana, los niños a menudo están inmersos en tradiciones y enseñanzas religiosas. Se les enseña a rezar, a creer en lo sobrenatural y a aceptar las doctrinas religiosas como verdades absolutas. Esta temprana exposición a las ideas religiosas, antes de que los niños desarrollen habilidades de pensamiento crítico, puede tener un profundo impacto en su visión del mundo. Las creencias inculcadas en la infancia a menudo se arraigan profundamente, moldeando sus valores, moral y comprensión general del universo. Además, el consuelo emocional y el sentido de pertenencia que la religión puede proporcionar solidifican aún más estas creencias. El miedo a la condenación eterna o la promesa de recompensas celestiales sirve como un poderoso motivador para adherirse a las doctrinas religiosas. Esta combinación de adoctrinamiento temprano, refuerzo emocional y presión social puede dificultar que los individuos cuestionen o abandonen sus creencias religiosas, incluso cuando se enfrentan a evidencia contradictoria. Si aceptamos la premisa de que Dios es una creación humana, entonces también debemos confrontar las implicaciones para la moral. Muchas religiones afirman que la moral se deriva de Dios, que sus mandamientos forman la base del bien y del mal. Pero si Dios es eliminado de la ecuación, ¿se desmorona la moral? No necesariamente. Los humanos somos perfectamente capaces de desarrollar códigos éticos y vivir vidas significativas sin depender de la autoridad divina. De hecho, muchos sistemas éticos seculares como el humanismo enfatizan la razón, la compasión y la empatía como principios rectores para la conducta moral. Al basar nuestros valores en experiencias y aspiraciones humanas compartidas, podemos crear un mundo más justo y compasivo. Podemos ir más allá del dogma y la división a menudo asociados con la religión
y abrazar un conjunto de principios éticos más inclusivos y universales. En última instancia, la cuestión de si Dios existe puede seguir siendo una cuestión de creencia personal. Sin embargo, al reconocer la posibilidad de que Dios sea una invención humana, nos abrimos a una comprensión más matizada y crítica del papel de la religión en la configuración de la historia humana y en la configuración de nuestras vidas actuales.